Bueno, en la clase de hoy aprenderemos cómo hallar ángulos interiores y exteriores de un triángulo, en la cual nos dan como datos dos ángulos interiores a él. Por ejemplo, en este caso tenemos el ángulo B, que es 70, y el ángulo A, 62. Bueno, para encontrar los ángulos faltantes tenemos que utilizar las propiedades del ángulo exterior del triángulo y de los ángulos interiores. Sabemos que los tres ángulos interiores, A más el ángulo B más el ángulo C, es igual a 180 grados. Bien, pero el ángulo A va a medir 62. El ángulo B, 70, que son los datos que nos dan el problema. Y el ángulo C no lo conocemos. Pero sabemos que los tres suman 180, por la propiedad de los ángulos interiores, ¿no? Bien, si sumamos 62 más 70, eso nos va a dar 132. 132 más C es igual a 180. C va a ser igual a 180 menos 132. Por lo tanto, 180 menos 132, eso nos va a dar 48. Bueno, significa que el ángulo C lo acabamos de hallar, 48 grados. Bien, ahora vamos a proceder a calcular los ángulos exteriores de un triángulo. Lo que sabemos es que los ángulos exteriores con su ángulo interior correspondiente son suplementarios, por lo tanto, 62 grados, que es el ángulo A, más pi, como son suplementarios, deben sumar 180. O sea, el ángulo pi más su ángulo interior correspondiente suman 180. Por lo tanto, el ángulo pi va a ser la diferencia entre 180 y 62 grados. Eso es 118 grados. Bien, de la misma manera vamos a encontrar los otros ángulos exteriores faltantes. Por ejemplo, lo mismo sucede con gamma. Gamma con su ángulo interior correspondiente B suma 180 grados. Bueno, pero B es 70 grados, así que gamma va a ser 180 menos 70 grados. Entonces gamma va a ser igual a 110 grados. Bien, ya obtuvimos gamma es 110. ¿Qué nos queda por hallar? Nos queda por hallar alfa, que es exterior al ángulo C, que vale 48 grados. Por lo tanto, por lo tanto, perdón, el ángulo alfa más el ángulo C, que es su ángulo interior correspondiente, también va a medir 180 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 180 menos C, que vale 48 grados. Bien, entonces 180 menos 48, 132. Bien, una vez que obtuvimos todos los ángulos interiores y exteriores faltantes, termina el problema. Hay que aclarar una cosita, que uno puede realizar estas mismas cuentas o encontrar los ángulos faltantes usando otras propiedades conocidas, como por ejemplo la propiedad del ángulo exterior. De esta manera nos ahorramos pasos en el cálculo. Por ejemplo, hay una propiedad que dice que un ángulo exterior, por ejemplo alfa, siempre es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, alfa tiene que equivaler a la suma del ángulo A y el ángulo B. Como el ángulo A y el ángulo B suman
132 entre ambos. Entonces alfa es la suma del ángulo A más el ángulo B, o sea 132. De esta manera nos ahorraríamos todos los pasos de hallar, por ejemplo, el ángulo C. Uno puede hallar directamente el ángulo alfa utilizando esta propiedad. Pero bueno, en fin, uno no puede encontrar la solución de la manera más cómoda posible. Bueno, espero que se les haya servido y nos vemos en el próximo video.